Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Rodríguez Rosete, soy nutriólogo y me apasiona lo que hago. ¿Por qué? Porque me gusta ayudar a las personas. Me gusta hablar sobre temas de importancia, en este caso pues la carbofobia. ¿Por qué? Porque es el miedo que tenemos relacionado al consumo de carbohidratos. No hay alimento bueno, no hay alimento malo, todo depende de la cantidad. Hola, buen día. Mi nombre es Edelmira y nos encontramos en un episodio más de Entiende tu mente, un espacio donde hacemos conexión con nuestras emociones y las distintas disciplinas de la vida diaria. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado nutriólogo Ricardo Rodríguez Rosete. Hola Edelmira, ¿cómo estás? Excelente, muy bien. Bienvenido a esta cápsula, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Encantada de que te encuentres con nosotros y quiero preguntarte, para ti, ¿qué es un alimento bueno o malo? Sino más bien, todo depende de la cantidad. Así es, mira, esa es una frase muy particular y es una frase que uso mucho con mis pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el paciente y te dice, ¿sabes qué? No quiero que me pongas este alimento o este macronutriente, quiero más proteína. Entonces aquí no, aquí es un juego de jugar con todos los alimentos, no es nada más decirte, este menú va a ir bajo en esto, o ¿sabes qué? Tu platillo, quítale proteína, ponle más carbohidratos, no. Aquí todo depende de la cantidad. Muchas veces tenemos satanizado un alimento y decimos, ¿sabes qué? No voy a comer tanto pan o no comas tanto pan. ¿Por qué? Por la cuestión de que vas a subir de peso. Aquí todo va a depender de cuánta es la cantidad de alimento que vas a consumir en el momento. Me parece muy interesante lo que nos acabas de comentar, principalmente por el hecho de que muchos de nosotros pensamos que algunos alimentos están satanizados precisamente por algunas cuestiones de carbohidratos y demás, y por eso en ocasiones nosotros no queremos consumir esos alimentos, ¿no? Así es, y es prácticamente un problema que tenemos internamente y la psicología trabaja súper bien en este aspecto. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué hay detrás de este alimento. Solo decimos no lo quiero comer y pausamos. Y yo creo que ahí radica la importancia de tener un acercamiento con ustedes para precisamente conocer y profundizar acerca de estos alimentos y quitarnos precisamente pues aquellos tabús o mitos que podamos tener acerca de los alimentos, ¿no? Así es, y siempre es acudir a un profesional de la salud, en este caso el nutriólogo, porque es el especializado en esta rama, pero también saber con quién acudir. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos al nutriólogo y el nutriólogo es quien nos dice, ¿sabes qué? Voy a quitar estos alimentos porque no te van a funcionar o porque no te van a satisfacer la necesidad que tú tienes. Por eso siempre debes de estar bien especializado, saber con qué nutriólogo vas a ir, no ir con cualquiera. Porque además todo depende de tu estatura, tu peso, qué es lo que buscas en ese momento acerca de tu condición o situación de peso, ¿no? Así es, siempre tiene que ser personalizado. Es correcto. Y bueno, Ricardo, ¿te parece que pasemos a las preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales? Claro que sí. Bueno, la primera pregunta nos la hace llegar Alejandra Servín y dice así, ¿de dónde nace la palabra carbofobia? Ok, mira, la palabra carbofobia nace alrededor de los 1920 cuando salen unas dietas de moda a la luz, la cual pues no se eliminaban carbohidratos. ¿Cómo está compuesta? De carbohidratos, por eso carbo, y fobia de miedo. Entonces, si juntamos estas dos palabras, sería miedo al consumo de carbohidratos. Este miedo al consumo de carbohidratos es prácticamente uno de los aspectos más representativos y podríamos decir que es algo de moda o algo nuevo para nosotros. ¿Por qué? Porque muy raro lo escuchamos. Es una palabra que decimos carbofobia, entonces lo asociamos prácticamente a miedo a algo. Pero muchas veces tampoco sabemos de dónde viene el carbo. Entonces, ahorita la idea principal es decirte que es la carbofobia, miedo al consumo de carbohidratos. Que eso es algo interesante de conocer, sobre todo porque creo que no teníamos un contexto alguno y más, sobre todo si habíamos escuchado la palabra anteriormente, pero no sabíamos a qué se refería, ¿no? Así es. La segunda pregunta nos la hace llegar Fernanda Andrade y dice así, ¿qué son los carbohidratos? Es una excelente pregunta, Fernanda, y esto pues tiene mucho que ver con cuál es la fuente principal de energía que tu cuerpo requiere. Los carbohidratos deben de ser distribuidos en tu plan de alimentación o en tu alimentación diaria en un mayor a un 50%. Muchas veces tenemos planes de alimentación que son
un 20%, cuando son muy bajos en carbohidratos. Aquí pues nunca hay una dieta libre de carbohidratos. ¿Por qué? Porque si consumimos fruta ya estamos consumiendo carbohidratos. Entonces sería la fuente principal de energía que tu cuerpo requiere para las actividades diarias que vas a tener durante el día. Oye, Ricardo, pero entonces, ¿qué alimentos pudiéramos decir que son ricos en carbohidratos para que las personas puedan identificar un poquito más acerca del tema? Claro que sí. Mira, los alimentos principales ricos en carbohidratos pues serían cereales, pero cereales que no sean refinados. Por ejemplo, tortilla, maíz, arroz, garbanzo, alubias. Entonces, todos estos que decimos, bueno, que son principalmente lo que tenemos en la idea, a lo mejor yo te dije todos estos alimentos y a ti se te vino a la mente, son los que consumo menos. ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad de que esos alimentos son los que nos hacen subir de peso. Sí, definitivamente sí creo que tenemos esa tendencia o esa creencia de pensar que justamente estos alimentos pues nos pueden ayudar a subir de peso. Así es. Y Ricardo, la tercera pregunta nos la hace llegar Héctor Frank y dice así: ¿cuál es la diferencia entre carbohidratos simples y complejos? Así es. Mira, Héctor, la diferencia entre carbohidratos simples y complejos es principalmente que los simples tienen un alto índice glicémico. Quiere decir que los alimentos, en este caso carbohidratos simples, son alimentos que van a subir los niveles de glucosa en sangre muy rápido. Por lo contrario, carbohidratos complejos son alimentos que no tienen un pico muy rápido para elevar los niveles de glucosa en sangre. Estos, ¿cuáles son unos y cuáles son otros? Los simples son jugos de frutas y a diferencia de una fruta entera, sería un carbohidrato complejo. ¿Por qué? Porque no es la misma el producto que nos estamos consumiendo. Bueno, el jugo viene de la fruta, pero no nos estamos comiendo la fibra. Entonces, ahí es la diferencia entre un simple y un complejo. ¿Qué sería un complejo? La tortilla, como lo mencioné ahorita, el pan, pero panes integrales, otro cereal simple, que serían harinas refinadas, pan blanco, azúcar, productos que llevan azúcar añadido. Y ahorita que mencionas de los simples que viene a través de las frutas, o sea, ¿pudiésemos tener alguna diferencia entre la fruta que está congelada, es decir, la pulpa, y directamente el jugo que nosotros exprimimos? Sí hay diferencia, ¿por qué? Porque se van perdiendo los nutrientes. Pero, por ejemplo, aquí también tiene mucho que ver en qué temperatura está la fruta congelada. ¿Por qué? Porque si esta fruta la descongelamos y la volvemos a meter al congelador, entonces ya aquí están actuando los micronutrientes. Esta fruta ya tiene menos vida de productividad. Entonces, el consumo de esta fruta debe ser: ok, la saco del refrigerador, del congelador, la pongo en la licuadora para hacerme mi jugo o en mi procesador de alimentos y tomármelo al instante. Otro problema que ocurre muy cotidianamente es el que pasamos por el bulevar y miramos los juguitos ya embotellados. Aquí, ¿qué se recomienda? Una fruta, después de haberse exprimido o de haberse pelado, tiene una vida de 30 minutos nada más para oxidarse. Entonces tú te la tienes que comer antes de 30 minutos de que se hizo el jugo, de que se exprimió la fruta. Qué interesante lo que nos estás comentando acerca de precisamente estos carbohidratos simples, complejos. ¿Cuál es el recomendable de tomarnos? ¿En qué momento? ¿En qué cantidades? Y bueno, Ricardo, ¿te parece que hacemos un pequeño bloque y ahorita continuamos? Perfecto. Muy bien. Regresamos a Entiende tu Mente con nuestro especialista del día de hoy, Ricardo. Quiero hacerte una pregunta que nos hacen a través de nuestras redes sociales y viene a cargo de Idania García y dice así: ¿es malo consumir carbohidratos? Ok, mira, es una muy buena pregunta y no es malo. No es malo, ¿por qué? Porque es, como dijimos ahorita en la pregunta anterior, los carbohidratos es una de las fuentes principales para tu energía diaria. ¿Por qué? Porque así como hay proteínas, hay carbohidratos y hay lípidos, todos en conjunto es una triada de macronutrientes que tu cuerpo necesita. Entonces, si nosotros dejamos de consumir los carbohidratos, ¿qué pasa? Se empieza a gastar el músculo. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, vamos a relacionarlo con la proteína. Creemos que cuando el aumento de músculo nada más se da por la proteína. Entonces, cuando yo voy al nutriólogo y digo, quiero proteína porque voy al gimnasio, quiero hacer músculo. Aquí no, pues es junto también con los carbohidratos, con los lípidos y con la proteína. Todo tiene que ir bien calculado. No es malo el consumo de carbohidratos, todo depende de la cantidad y va relacionado con la primera frase que iniciamos.
Y precisamente de eso deriva un cuestionamiento propio que te quiero hacer ahorita que nos estás diciendo que no es malo consumir carbohidratos, pero entonces, ¿cuál sería la cantidad recomendada de carbohidratos que debemos de tener en un día o en una semana? Mira, aquí es donde entra lo personalizado. Cada quien requiere diferentes porciones de carbohidratos. Todo va a depender de tus objetivos, tus metas y el ejercicio que estás haciendo. Pero si nos vamos así como a un promedio regular, sería 5 o 6 porciones de carbohidratos. Entendiendo que una taza de arroz sería una porción de carbohidratos, arroz integral. Una pieza de tortilla de maíz sería una porción de carbohidratos, media pieza de papa tamaño promedio sería una porción de carbohidratos. Entonces siempre hay que tener muy bien estipulado cuál es la porción. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti, te vas a comer 6 porciones al día, yo te tengo que poner en tu lista cuánto es una porción. ¿Para qué? Para que tú ahí juegues con tus porciones de carbohidratos. Que precisamente yo creo que ahí es donde redunda mucho el cuestionamiento que como seres humanos nos podemos tener acerca de porciones, porque no tenemos, creo, bien identificado si es una pieza, si es un tazón, si son 100 miligramos, etcétera. Y por ello también la importancia de que ustedes nos puedan acompañar y decir cuál es el proceso correcto y que nos indiquen la cantidad apropiada de alimentos que debemos de estar consumiendo. Claro que sí, y es un proceso muy padre. ¿Por qué? Porque te acompañamos durante tu actividad o te estamos mandando un mensajito de cómo te sientes. Entonces se genera como cierto apego entre nutriólogo profesional y el paciente. Entonces aquí como que el paciente se anima más y dice, bueno, se está preocupando por mí, tengo que entregarle un resultado, pero aquí siempre es que sea personalizado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que siguen la dieta de la vecina, de la tía, del hermano y no nos funciona, aquí deja de ser personalizado. Por eso no es el mismo peso que tienen tú, tu hermana, para que tú le pases tu menú a tu hermana. Y aquí es donde hace ese choque entre carbohidratos que tú subiste, tú bajaste. Entonces, hermana, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer tu dieta. ¿Por qué? Porque no estoy bajando de peso. Además, no es la misma condición de salud ni los mismos objetivos que buscamos seguramente, ¿no? Y me gusta mucho esa parte de acompañamiento que ustedes tienen con los pacientes, porque además de motivarte, digo, uno lo hace como por mejorar su situación o su calidad de vida, pero el hecho de que tengas a una compañía que te dé ánimos y que te diga, lo estás haciendo bien, vamos a hacer este siguiente paso, etcétera, creo que nos habla muy bien del servicio que ustedes nos ofrecen. Claro que sí. Y Ricardo, la siguiente pregunta nos la hace llegar Angélica Zazueta y dice así: ¿los carbohidratos nos sacan celulitis? Mira qué padre. Mira, es una pregunta muy capciosa. ¿Por qué? Porque dices tú celulitis. La celulitis afecta principalmente a las mujeres, pero en las mujeres es más por estética. A los hombres también nos afecta, claro, pero no somos tan fijados o no somos tanto de mirarnos en el espejo. La mujer siempre llega al gimnasio, ¿qué hace? Quiero verme mi silueta, cómo se me ve, pero pasa mucho que la luz refleja y hace que pues, tu cuerpo saque lo más profundo que tiene dentro. No te sacan celulitis, todo depende de la cantidad y de cómo estás haciendo tu postura. Muchas veces si nosotros estamos un poquito jorobados se nos ve la celulitis, entonces eso podría sacarnos más celulitis, la postura, a realmente los carbohidratos. Aquí el consumo excesivo de carbohidratos, sí nos haría subir de peso. Entonces al subir de peso, pues saca celulitis. ¿Por qué? Porque la celulitis es una grasita que está abajo de la piel. ¿Qué pasa? Que como está granulada, aquí sale a notarse. ¿Por qué la diferencia en que en la mujer se nota más que en el hombre? ¿Por qué? Porque la mujer tiene la grasa en formas oblicuas, el hombre no, la tiene en diagonal. Vamos a decir lo que es como una tablita. Entonces, al tenerlo en forma oblicua, ¿qué hace la piel? Pues también formarse arriba de la piel, de los oblicuos esos que tenemos. Pero en los hombres, pues queda más plano. Entonces, esa sería la diferencia, pero no te saca celulitis. Digo, adicional de que las mujeres, pues como usamos shorts o falda, que de repente creo que pudiese ser una cuestión en donde de repente vemos, ¿no? Si tenemos la formación de celulitis o nos fijamos en la celulitis de alguien más, es ahí donde sale a relucir la importancia o de buscar precisamente la ayuda necesaria, pues para corregir estos detalles y sobre todo conocer, en este caso, de los carbohidratos, si es que produce o no produce o cómo es que lo podemos llegar
a reivindicar en nuestro cuerpo. Así es, y siento que esa pregunta tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque seguramente Idania escuchó, fue Angélica Zazueta, escuchó a una persona que dijo que los carbohidratos engordaban. Entonces, el escuchar nosotros ya una frase de que, pero ¿por qué si escuchamos el alcohol hace daño, no dejamos de consumirlo? Entonces, siempre hay que tener buenas evidencias científicas de dónde viene la información y no quedarnos nada más con lo que escuchamos en casa, con lo que escuchamos en la calle o a nuestros amigos. Y que eso es algo precisamente que creo que nosotros tenemos mucho acceso, una, a buscar información, la otra, a pedir información o acercarnos con especialistas y también pues a tomar la decisión de ir a consulta para sobre todo ir a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, porque finalmente también es una situación que va implícita y eso me parece muy interesante acerca de lo que nos estás compartiendo, Ricardo. Claro que sí, y algo que me gustaría compartirles también es decirles que, por ejemplo, cuando ustedes escuchen algo o estén en un convivio con su familia, con sus amigos y tengan la sensación de que, o la curiosidad de que alguien dijo una palabra y esa palabra yo se la puedo preguntar a mi nutriólogo, a mi médico, apuntarla o mandarle un mensaje al instante. ¿Por qué? Porque si yo digo, se la voy a preguntar porque tengo la duda, llego a la consulta, se me olvidó y me quedé con ella patinando entonces. Y va a llegar un momento en donde te vas a acordar de ella, va a surgir a lo mejor un efecto negativo y posiblemente pues la duda no va a quedar resuelta y al no quedar resuelta pues obviamente no vamos a ver de qué manera conducirnos para lo que estamos buscando en este caso, ¿no? Así es.